extraordinarias mujeres, mi nombre es Eileen Clavijo y hoy estoy aquí para compartir con ustedes una palabra que hace parte de nuestro E-Woman Plan Bíblico Semana 23 y que vamos a encontrar en Romanos 13. El título que le he colocado a este mensaje es Jesús está a la puerta. Y bueno, quiero empezar diciéndoles que para mí todo lo que ha sucedido, todo lo que sucedió el año pasado, en el año 2020, en el aspecto político, social, en el aspecto económico y en el aspecto de salud, no ha sido más que un llamado de atención por parte de Dios para que despertemos, para que todo aquel que le conoce y que no le conoce despierte, pero no solamente para aquellos que no le conocen. Pienso que también ha sido un llamado de atención para su iglesia, un llamado de atención para que su iglesia, para que nosotros le busquemos más intimidad, para que afiancemos nuestra relación con Él, pero también para que nos pongamos la armadura y trabajemos más por la obra de Dios. Dios quiere que como su iglesia, que como sus hijos, salgamos a llevar la palabra a todo aquel que no le conoce, que salgamos a trabajar en su obra, porque Dios realmente no quiere que las personas se queden aquí sufriendo después de que Jesús venga por su iglesia. Dios nos está dando tiempo de que todo aquel que no le conozca se arrepienta y pueda volver su corazón a Él, para así podernos ir con Él a disfrutar una eternidad a su lado. Dice la palabra en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La promesa de Dios es clara. La promesa de Dios es que Cristo va a volver, que Cristo va a volver por su iglesia. Y Dios no quiere que nosotros o que las otras personas se queden aquí sufriendo lo que va a suceder después de la segunda venida de Cristo. Dios quiere que todos los corazones que no le conozcan le den su corazón, le entreguen su vida, se arrepientan de sus pecados y puedan ir con Él a disfrutar la eternidad. Y yo estoy segura que más de uno de ustedes, incluso yo, conozco a alguien que no conoce a Cristo y que queremos que esa persona esté con nosotros cuando Cristo venga, ¿verdad? Y es ahí cuando empieza nuestra tarea, es ahí cuando empieza nuestra obra, ahí cuando empieza nuestra misión. Tenemos trabajo que hacer y el trabajo es claro. Tenemos que expandir el evangelio lo más posible para que esta promesa se cumpla y que muchos de los que no le conocen le puedan conocer antes de que Jesús venga. Dios nos está dando un tiempito más, Dios nos está dando un chance más para poder expandir su evangelio lo más que podamos. Entonces este es un tiempo en el que el Señor nos está llamando a despertar como iglesia, que salgamos a expandir en el evangelio, pero también que nos coloquemos la armadura y que salgamos a defender nuestra fe, que salgamos a defender el evangelio, que salgamos a expandir los buenos principios que vienen de parte de Dios, que es un tiempo en el que el Señor nos está llamando a interceder, que es un tiempo que el Señor nos está llamando a ir más profundo en nuestra relación con Él, es un tiempo que el Señor nos está llamando a trabajar más, a dedicar más tiempo en las cosas del reino. Es un tiempo en el que el Señor nos está llamando a que nuestra relación con Él vaya más profundo, lo más profundo. Él en este tiempo tiene más para darnos y nosotros tenemos que anhelar eso que el Señor tiene para nosotros. Es un tiempo para rendirnos delante de la presencia de Dios y pelear la batalla, porque Él está de nuestro lado. No podemos permitir que se levanten cosas que van en contra de los principios que Dios nos enseña en su palabra. Tenemos que estar anclados a la palabra de Dios, ancladas a la palabra de Dios, porque es ahí donde vamos a encontrar la verdad. No vamos a encontrar la verdad en las noticias ni en lo que está sucediendo en el mundo. La verdad la encontramos en la palabra. Y hoy en día muchas de las cosas que están sucediendo las podemos ver en la palabra, y es allí donde vamos a encontrar respuesta para todo lo que puede estar sucediendo en este momento. Es un tiempo de agarrarnos de Dios y no soltarnos de ahí, no dejarnos contaminar de lo que el mundo está diciendo, y tratar de que otras personas puedan también agarrarse de la palabra de Dios y
No dejarse contaminar de lo que el mundo está diciendo, porque Jesús está a la puerta. Jesús está próximo a venir. Y dice la palabra en 1 de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe. Un día nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Un día nosotros decidimos hacer una oración de fe en donde confesamos nuestros pecados y entregamos nuestra vida a Dios y empezamos a ser una nueva criatura. Nosotros hoy hacemos parte del ejército de Dios. Nosotros hoy hacemos parte de su iglesia. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que salir y defender lo que Él nos ha enseñado, defender sus mandamientos, defender sus principios. Tenemos que salir y pelear por nuestra fe y no dejarnos contaminar por las cosas del mundo. Este es el llamado de Dios para este tiempo, un llamado a despertar y un llamado a guerrear. Pero también Dios nos está llamando a hacer 3 cosas específicas que quiero compartir con ustedes ahorita y que encontramos en Romanos 13. Y dice Romanos 13 que tenemos que ser conscientes del tiempo en que vivimos. Y no es un tiempo fácil, sabemos que no es un tiempo fácil. Y la primera cosa que el Señor nos está mandando a hacer es amar a los demás. Quiero que vayamos a Romanos 13, versículo 8, que dice: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice la palabra que si cumplimos este mandamiento, habremos cumplido los demás. Y es totalmente cierto, porque cuando hay amor en nosotros, para los demás, entonces no robamos, no matamos, no codiciamos, no somos infieles a los demás, porque hay amor en nosotros, entonces no causamos daño. Entonces, este es un tiempo importante en el que el amor hacia los demás debe ser algo primordial en nuestra vida, pero no un amor superficial, debe ser un amor real, un amor verdadero, un amor como el de Jesús, amar como Jesús ama, colocarse en el zapato del prójimo, entender al prójimo, tener compasión por el prójimo, ayudar al prójimo. Estos tiempos son tiempos difíciles. El mundo pasa por una incertidumbre, tal vez. Hay momentos de incertidumbres, de enfermedad, de la economía no está bien y de tantas cosas que están sucediendo ahorita mismo alrededor del mundo, que muchas personas se pueden sentir abatidas por esto. Incluso yo me he sentido de pronto abatida y preocupada por la situación, ¿verdad? Pero mi esperanza está en Dios. Yo encuentro mi esperanza y mi refugio en Jesús, ¿verdad? Pero hay muchas personas que no le conocen. Entonces es ahí donde nosotros tenemos una tarea, tenemos que amarlos y mostrar el amor de Dios a ellos. Porque dice la palabra en 1 Juan 4:18 que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor es el amor de Dios. Entonces Dios nos está diciendo que tenemos que amar. Dios nos está diciendo que tenemos que amar al prójimo, pero tenemos que amarlo como Jesús nos ama a nosotros. No un amor superficial, sino de verdad tratar de entender y de ponerse en el lugar de los demás y tener compasión por los demás. Son tiempos difíciles y muchas personas hoy necesitan ser abrazadas por el amor de Dios, porque están pasando una mala situación económica, porque están sufriendo de depresión o ansiedad, porque están enfermos, y tenemos que darle a ellos la esperanza que nosotros tenemos, que es Jesús. Entonces tenemos primero que amar al prójimo. Segundo, dejar de pecar. El versículo 12, Romanos 13:12, dice: la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Dios es claro. Dios nos llama a salir de la oscuridad.
nos llama a dejar aquello que va en contra de su palabra, porque la hora está cerca, porque Jesús está a la puerta, porque no sabemos ni el día ni la hora en que Jesús va a venir, porque no lo podemos dejar para después. No podemos decir, hoy voy a hacer esto, yo sé que no le agrada al Señor, pero no podemos decir eso, porque podemos hacer algo que no le agrada al Señor y al segundo siguiente, al minuto siguiente, Jesús puede estar aquí. Entonces nos va a encontrar haciendo algo que no es agradable delante de sus ojos. Dice Mateo 25:13. Por tanto, agregó Jesús, manténgase despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Si no dejamos de lado aquello que no agrada a Dios, simplemente no tendremos una eternidad con Él. Es así de claro. Dios nos está llamando a dejar de pecar. Dios nos está llamando a dejar de hacer todo aquello que a Él no le agrada. Por eso pienso que es importante que cada día le pidamos a Dios que examine nuestro corazón. Que cada día le pidamos a Dios que nos muestre aquello que aún hacemos, entre comillas, inconscientemente y que a Él no le agrada. Hay un versículo en Salmos 26:2 que dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Eso lo tenemos que hacer a diario, pedirle a Dios que vea qué hay aquí que a Él no le agrada, porque muchas veces podemos estar haciendo cosas que al Señor no le agrada. Nosotros tenemos una naturaleza que es pecaminosa y ninguno de nosotros está a salvo o libre de que no va a cometer ningún pecado, porque todos los días todos somos vulnerables a caer en tentación, a cometer un pecado, y muchas veces pensamos, ay no, pero yo no mato, yo no robo, yo no le soy infiel a mi pareja, o cualquier otra cosa, porque pensamos que solamente los pecados son esos, las grandes cosas, las grandes acciones, pero muchas veces pecamos con la lengua, cuando nos dirigimos mal a alguien, muchas veces pecamos en nuestro pensamiento, cuando tenemos un pensamiento negativo o malo acerca de alguien, y es ahí, y es por eso que tenemos que pedirle al Señor que examine nuestro corazón y que nos muestre aquellos que nosotros no podemos ver o que creemos que está bien, porque muchas veces no lo vemos, pero Él sí lo está viendo y Él sí sabe que hay algo ahí en nuestro corazón que necesita cambiar. Entonces ese es el segundo punto, dejar de pecar. Primero, amar al prójimo. Segundo, dejar de pecar. Y tercero, Dios nos está llamando a empezar a vivir en la luz. Dice los versículos 13 y 14. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Dice la palabra que vistamos las armas de la luz, que nos vistamos de Jesucristo. Esto no es más que ser fieles imitadores de Jesús. Tenemos que hablar, tenemos que andar, tenemos que amar como Jesús lo hace. Tenemos que ayudar como Jesús lo hizo cuando Él desarrolló su ministerio aquí en la tierra. Tenemos que ser más como Jesús. Creo que si empezamos a ser más como Él, si empezamos a ser más imitadores de sus acciones y de lo que Él fue y de lo que Él nos dejó, de ese legado que Él nos dejó y que está escrito en su palabra, nosotros vamos a empezar de verdad a caminar en la luz. Tenemos que dejar el pasado atrás, dejar las malas costumbres que tenemos y empezar a adoptar las buenas costumbres de Cristo, porque para eso está este libro, para eso está esta Biblia. Aquí nos dice cómo nosotros tenemos que actuar, aquí nos dice cómo nosotros tenemos que caminar, aquí nos dice cómo nosotros vamos a llenarnos de Dios y cómo vamos a ir
caminando en la luz, y la luz es Cristo. Entonces tenemos que ser más imitadores de Él. Tenemos que caminar como Él lo hacía. Tenemos que ser como Él es. Tenemos que amar. Recuerden, amar, dejar de pecar y vivir en la luz. Dejar atrás todo aquello que al Señor no le agrada. Dejar atrás todo aquello que va en contra de lo que Él nos enseña en su palabra. Dejar las tinieblas. Darle a Dios la oportunidad de brillar Él en nuestra vida. Y que nosotros podamos ser luz para este mundo, que nosotros podamos ser luz para todo aquel que no le conoce, que podamos ser luz para todo aquel que necesita luz en estos tiempos. Somos instrumentos de Dios, somos instrumentos, somos soldados del ejército de Cristo, estamos llamados. Yo creo que esa es nuestra principal misión. Estamos llamados a llevar el evangelio, estamos llamados a hacer luz a aquellos que no conocen de Dios, porque creo que todos alguna vez vivimos un poco de oscuridad. Yo personalmente viví oscuridad en mi vida años atrás, y es un lugar al cual yo no quiero volver. Es un lugar que sé lo que se siente, que sé el temor que uno puede sentir cuando uno no ve un rayito de luz. Pero déjenme decirles que cuando Cristo vino a mi vida, Él iluminó completamente mi camino. Y iluminó mi vida, iluminó mi corazón y me hizo una persona nueva, me hizo una criatura nueva. Y hay muchos allá afuera, hay muchos allá en el mundo que no conocen a Dios y que están esperando que llegue una esperanza para sus vidas, que están esperando que llegue un motivo para seguir viviendo incluso, porque muchos allá afuera están pasando por depresiones y ansiedades por estos tiempos que estamos viviendo, y solamente la luz de Jesús podrá calmar esa ansiedad. Solamente la luz de Jesús podrá llevarse todo espíritu de depresión, y nosotros somos el instrumento que Dios usa para llegar a la vida de esas personas. Entonces, mis amadas, hoy no es más que un recordarles a ustedes que Jesús está cerca y que tenemos mucho trabajo que hacer, y que tenemos que salir a expandir su palabra, que tenemos que despertar, que tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, que tenemos que amar a nuestro prójimo lo más que podamos, que tenemos que dejar atrás ese pecado y esa cosa que nos aparta del Señor, que debemos dejar atrás eso que no le agrada al Señor, y que debemos empezar a vivir en la luz de Cristo. Bueno, extraordinarias mujeres, eso es todo por el video de hoy. Las bendigo en el nombre del Señor y les recuerdo que se mantengan conectadas con nosotros en nuestro E-Woman Plan bíblico, y también que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes en este nuevo año. Dios les bendiga. Chao, chao.